Buenas tardes, vamos a dar comienzo al siguiente video acerca de la segunda fase trascendental de la doctrina gnóstica. No debemos ignorar que la gnosis es la lucidez onírica absoluta y objetiva. El que no es gnóstico, el que no es lúcido oníricamente no es gnóstico. No está trascendido. El gnóstico trascendió cuando se despertó, la conciencia, cuando sus sueños dejan de ser sueños vagos e incoherentes, películas incoherentes, para transformarse en una vida plena, llena de conciencia. Vamos a estudiar en el día de hoy las cámaras esotéricas. Las cámaras esotéricas. A uno le hablaban de cámaras esotéricas, le hablaban de una primera cámara, le hablaban de una segunda cámara, de una tercera cámara. Y todas esas cámaras esotéricas dejaron de ser esotéricas. Dejaron de ser esotéricas porque a las salas esotéricas accedía gente que fue allá a sacar lo que se consideraba secreto, lo sacó y lo ventiló y lo criticó y lo hollaron la tierra. Los gentiles hollaron la tierra por 42 meses, como está escrito. Entonces, las cámaras esotéricas son capítulos o los niveles digamos académicos a los que va accediendo el gnóstico que trasciende. Si el gnóstico no trasciende, no puede acceder a las cámaras esotéricas, porque las cámaras esotéricas son herméticas, son secretas, y en las cámaras esotéricas solamente participan los gnósticos que estén despiertos oníricamente, que estén lúcidos oníricamente. Si tienen sueños incoherentes, él mismo puede juzgar. Todo el mundo se puede mirar al espejo y saber si está dormido o está despierto. Si yo tengo sueños incoherentes y yo no vivo una vida abierta, mi mente, si mis sueños no son tan coherentes como la vida cotidiana, entonces no soy gnóstico, no estoy trascendiendo. Entonces cuando uno ya trasciende, entonces ya puede acceder a estas cámaras esotéricas. Dentro de las cámaras esotéricas, lo que se estudia básicamente en las cámaras esotéricas, que está sustentado también en las escrituras, en la Biblia, es la masonería y la música. Son inherentes. La masonería y la música están relacionadas de manera absoluta. No admite discusión este asunto. No se puede separar la masonería y la música. En la masonería se estudia las masas. ¿Qué son las masas? Ya estudiamos en unas conferencias anteriores una parte sobre el estudio de las masas. ¿Cómo son las masas y en qué se relacionan en los diferentes niveles de conciencia? En un nivel superior de conciencia se refiere al hombre mismo, a la humanidad. La humanidad son las masas. Y en los niveles bajos de conciencia, en un nivel inferior de conciencia, las masas son el barro, el lodo de la tierra. Porque Dios creó al hombre del lodo de la tierra, de masa. Entonces decíamos que masonería era el trabajo con las masas. Y la masonería está relacionada con los ladrillos a partir del capítulo 11 del Génesis, porque los que inventaron el ladrillo, según las escrituras, fueron los babilonios. Entonces los babilonios no son personas que vivían por allá en Babilonia. Los babilonios son los albañiles, esos son los babilonios. Los babilonios son los que inventan el ladrillo, los que lo hacen, los que lo arman, todas las personas que amasan barro para hacer ladrillo y saben hacer ladrillo, esos son los que se llaman los babilonios. Y esto forma parte, este conocimiento forma parte de la segunda fase de la doctrina gnóstica trascendental. Ahora estudiamos la música, masonería y música. La música es el arte de combinar los sonidos de tal manera que se produzca una sensación agradable al oído. Eso es la música. Entonces, hay que combinar los sonidos. Y también encontramos que
la música determina ciertos niveles dentro del despertar de la conciencia. Una persona que esté marcando notas bajas no tiene la misma conciencia a una persona que ha trascendido a notas más elevadas, notas musicales más elevadas en las octavas. Si una persona está marcando un do, si una persona está marcando un do en una primera octava del piano, y otra está marcando un do de una segunda octava, está más trascendida, está mejor situada dentro del conocimiento de la gnosis la persona que está marcando el do en la segunda octava, porque está marcando una nota más aguda y está en una octava superior a la primera. Siempre vamos a encontrar octavas en el piano, y los que estén hacia la parte más aguda del piano, los que marquen esas notas espiritualmente, esos son los que están más trascendidos, y los que están acá, que no más están marcando las notas, sino solamente los bajos, en la parte izquierda del teclado, esas personas no están muy trascendidas. Estas notas claves y estos niveles de nota clave que se deben marcar deben de ir en armonía, deben de tener armonía con las tónicas naturales, Hay unas tónicas que se llaman accidentes, pero de eso no nos vamos a ocupar hoy. Vamos a ocuparnos primero que todo de las tónicas naturales. Las tónicas naturales, ¿en qué? En la masonería y en la música, porque estamos estudiando las cámaras esotéricas. Y en la masonería y la música, en las cámaras esotéricas, y dentro de la masonería se estudian las 7 dimensiones y los 7 estados. De eso hablaremos más adelante, de las 7 dimensiones y de los 7 estados. Y dentro del campo de la teoría de la música, teoría, estamos hablando de teoría. Dentro de la teoría se estudia la música a partir de las 7 notas y las 7 escalas, naturales, 7 escalas naturales, no accidentes, sino escalas naturales. Las escalas accidentes, o sea, los accidentes de las tónicas bemoles y las tónicas sostenido, esas se van a estudiar más adelante. Pero hoy vamos a hacer un énfasis específico en empezar a estudiar la música a partir de la definición de música, qué son los sonidos, qué son la nota clave, qué son las 7 notas de la escala cromática y qué son escalas. Las 7 escalas, primero que todo las 7 escalas naturales. Vamos a leer aquí el capítulo del Apocalipsis que corresponde al estudio de la música, a la maestría en el arte de la música, y lo encontramos aquí en el capítulo 14 del Apocalipsis. Dice así: y después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Si esos muchachos no saben tocar arpas, entonces no sirven, porque tienen que haber aprendido a tocar arpa, porque en la única parte donde hay arpas es aquí en la tierra. Y entonces estos muchachos que están aquí, que dice aquí, estos muchachos sin lugar a dudas tuvieron que haber estado en la tierra y aprender a tocar el arpa, aprender a tocar instrumentos, porque si no sirven, si no hubieran estado allá. Dice: cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Nadie podía aprender ese canto, nadie. Solamente los 144,000 redimidos. ¿Por qué? Porque esos fueron los únicos que sabían tocar. Esos son los únicos que sabían tocar. Y no solamente sabían tocar, sino que eran masones.
fueron redimidos de entre los de la tierra, de entre de las masas. Son redimidos de entre de las masas, o sea, son tanto masones como músicos. Y dice aquí, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. De verdad que aquí queda abolido el tantrismo, aquí queda abolido el mito del tantra sexual y las mentiras de los reyes magos, de los magos sexuales. Los magos sexuales quedaron obsoletos aquí en este ministerio. Aquí no caben los magos sexuales, no caben aquí, porque esto no es para magos, esto no es para magos sexuales, esto no es para tántricos, esto es para gente que entiende que el arcano AZF era una trampa, según el Apocalipsis 9:1-12, era una trampa para hacer de que todos los tántricos corrieran derechito al abismo y para que fueran probados con fuego. Los que salen de allí del abismo, los que son probados con fuego y se dan cuenta y se despiertan y ven que eso es una trampa y que es un error, salen de allí, abandonan esa doctrina del tantra nicolaíta, la abandonan, y esos son los que son redimidos de entre los de la tierra. O sea, todos perdimos la cabeza, pero no todos nos hemos arrepentido. Todavía faltan muchos por arrepentirse. Entonces hay que entender que el tantrismo es una trampa. Dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces aquí no estamos diciendo mentiras, aquí estamos diciendo que somos masones y somos músicos. Entonces, para ser músico hay que saber qué es música, conocer los sonidos, entender en qué consiste las notas claves, cuál es nuestra nota clave actual, en la actualidad, y estar siempre evolucionando en el sonido. Y tenemos que conocer cuáles son las notas y qué son las escalas. ¿Qué son las escalas cromáticas? Estamos hablando de escalas cromáticas. El gnóstico que no sea masón, que no tenga conocimientos de masonería, o el gnóstico que no tenga conocimientos de música, teoría de la música aplicada en cualquier instrumento musical, no trasciende. Y si no trasciende, no es gnóstico. No es gnóstico trascendental, porque el gnóstico es la persona que tiene la conciencia despierta tanto en lo cotidiano como en lo onírico. Y para despertar la conciencia tanto en lo cotidiano como en lo onírico, tiene que ser un masón, tiene que ser músico y tiene que abandonar el tantra. Buenas tardes.